¿Qué tal? Buena. Pues este va a ser un curso enfocado a Entity Framework a petición de mi hermano para que logre entender este tema de unas por todas qué mierdas es Entity Framework, ¿no? Y también espero que le sea apoyo a otra persona y pues estará liberado todos los videos ahí en YouTube y espero te puedan apoyar de entender de unas por todas qué es esto Entity Framework. Pues ¿qué es Entity Framework? Les explico. Pues Entity Framework es un ORM. ¿Qué es un ORM? No, o sea, nada de preguntar. Un ORM es un modelo de programación que permite mapear la estructura de una base de datos relacional a programación orientada a objetos. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir, por ejemplo, aquí como tenemos aquí en el diagramita, todas las instrucciones de SQL o SQL de alguna base de datos relacional que maneja instrucciones SQL, el término ORM se refiere a la técnica de transformar estas instrucciones como el select a programación orientada a objetos, es decir, a un lenguaje de programación orientada a objetos como es C Sharp, Python u otro, ¿verdad? Que sea programación orientada a objetos, es decir, que maneje clases, funciones, propiedades, etcétera, como es en este caso. O sea, tenemos el select, ¿no? Ahí está el select y este sería en SQL así normal. Ya en un ORM sería, por ejemplo, este, que aquí sería Entity Framework. ¿Qué es Entity Framework? Básicamente Entity Framework es un framework ORM para la plataforma Microsoft Net. O sea, es ya una librería, bueno, es un framework, como lo dice, ¿no? Ya enfocado especialmente para C Sharp, para trabajar con el concepto de ORM. Esto se puede encontrar también en Python, en otros lenguajes, no solamente en C Sharp. Y aquí vemos el equivalente de un select a ya transformada a programación orientada a objetos, que donde está el contexto, la tabla y lo conforma el list, que básicamente esto recupera todos los registros de una tabla, que viene siendo el select y todos recuperando todos sus columnas, ¿no? Tenemos el update aquí que tenemos en SQL, ahí vemos cómo está. Acá sería algo parecido, ¿no? O sea, sería el contexto, el dbset y le decimos de todos los registros que tengo aquí en este dbset, en esta tabla, vas a actualizar este modelo que yo ya le actualicé. Más adelante le explico qué es el modelo, ¿verdad? Y es lo que básicamente se refiere Entity Framework. Es una librería ORM, bueno, es un framework ORM que permite mapear todo lo de SQL a programación orientada a objetos en el lenguaje de C Sharp, o sea, soportada para el equipo de Microsoft. ¿Qué lo compone Entity Framework? Lo componen dos, pues yo diría dos componentes básicos que son fundamentales, ¿no? Para el funcionamiento de Entity Framework. El famoso DB-Context y pues, los famosos DB-Sets. ¿Qué es el DB-Context? Pues el DB-Context en términos sencillos básicamente es una clase donde nos ayuda a centralizar la instancia, una instancia principal para poder conectar a la base de datos o hacer configuraciones múltiples. O sea, podemos aquí especificar la connection string, el puerto, la versión de la base de datos a usar y el driver de qué base de datos vamos a usar, si es SQL Server, si es MySQL u otro, y este es el que contiene o centraliza todos nuestros DB-Sets. ¿Qué son nuestros DB-Sets? Básicamente nuestros DB-Sets son los esquemas de la base de datos. O sea, ¿qué quiere decir? Que DB-Set hace referencia a como está este ejemplo de aquí, ¿va? O sea, voy a tener un DB-Set, o sea, una tabla de tipo user, del modelo user en Entity Framework se le llaman modelos a estos, a los que, pues sí, estos bases de modelos, o las entities, o los esquemas, o sea, llámenlo como quieran, ¿verdad? Donde yo básicamente, para yo decirle a Entity Framework, vamos a crear una base de datos, ¿verdad? Y esa base de datos vamos a partirla desde un modelo. Este modelo, yo voy a crear una tabla llamada user, así se llama, así, por eso se llama URM, porque mapea todo lo de MySQL a programación orientada a objetos y esto implica que ya Entity Framework crea automáticamente las tablas, las migraciones, entre otros, con otras funcionalidades que vamos a estar viendo más adelante. Bueno, aquí está, ¿verdad? Continuamos aquí. Un DBSet, estamos diciendo que el DBSet es especificarle a Entity Framework que esta va a ser la tabla donde vamos a operar con el CRUD básico, con los updates y eso. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una clase llamada user. Esta user tiene tres propiedades, ¿da? Tiene el ID, el first name y el last name. Le ayuda a Entity Framework, le voy a decir, mira, yo quiero un DBSet, o sea, yo quiero una tabla de esta plantilla, ¿sí? Y ahí se lo específico, de esta plantilla llamada user. Y se va a llamar users esta variable y va a tener su get y su setter, ¿no? Entonces, que esto traducido en bases de datos se vería de esta forma, ¿no? Donde en SQL, este Entity Framework va a hacer lo siguiente, o sea, va a traducir esto para que en SQL se pueda trabajar así. O sea, agarra el nombre de la clase como el nombre de la tabla y las propiedades como sus columnas y los registros. El DBSet ya centraliza todas las operaciones que tenemos para operar dentro de estos registros, es decir, actualizarlos, eliminarlos, actualizarlos, entre otros, ¿no? Entonces, un CRUD básico. Ok, ¿cómo es la funcionalidad de Entity Framework? ¿Cómo es que trabaja? Ok, Entity Framework
como ya vimos, maneja su contexto y su DB set, ¿no? Y en esto es de que primero va y trae la colección de todos los datos, ¿no? Del SQL. Sabemos que esto está dentro de un disco, de un disco duro, o sea, no está en memoria RAM. O sea, mantiene la integridad de los datos. Cuando Entity Framework pasa a recuperar los datos de una base de datos, digamos a los usuarios, en este caso que tenemos acá, está estos users, imaginamos que está ahí, los va a traer todos y los va a convertir en una lista. Es decir, ve, trae todos los usuarios que tienes aquí y después los conviertes en una lista. Es decir, esta va a pasar a formar parte de la memoria RAM. Ya no va a estar dentro de la de SQL, o sea, ya está dentro de la memoria RAM. Y esta, recordemos que cuando se cierra el programa y se cierra, se elimina. A lo que tenemos que operar al nivel de donde se encuentra nuestro contexto. Ok, ok. Bueno, es decir, yo ya traje mi lista de usuarios, ¿no? Ya vive en la memoria RAM. Aquí está la memoria RAM y mi lista de usuarios. Su primer elemento pertenece a esta dirección de memoria RAM y tiene el ID 43, el first name y el last name. El segundo pertenece a esta dirección de memoria RAM y esta igual, ¿va? Y yo que digamos, yo quiero modificar este y modifico, pues ya si conoces un poquito de base de datos, podemos, ya sabemos que en una lista podemos traer el segundo y el tercer elemento, ¿no? O el quinto y poder hacer modificaciones a ese elemento. En este caso, si yo modifico este elemento, lo puedo separar y todo, ¿no? Para traerlo independiente y esto. Bueno, yo actualizo este. Pues sí, sí se actualizó, yo ya lo actualicé, pero es que esto no se ve reflejado hacia el lado de SQL, está en la memoria RAM, pero ya está actualizado. Yo para actualizar este registro le tengo que decir a Entity Framework, mira, de la colección que traje, de todos estos datos que traje de acá, de este lado, voy a actualicé este, o sea, este ya está instanciado, ¿no? Porque a la hora de crear aquí, actualicé quiero que lo actualices, entonces el contexto de los usuarios, quiero que actualices este modelo, ¿no? Y Entity Framework va a pasar a actualizar esto. Y ya para decirle, ya una vez que termines de actualizar esto, ahora sí quiero que hagas un save change. O sea, decirle, guarda todo lo que está aquí. O sea, lo que yo modifiqué aquí, quiero que vayas y lo guardes de la memoria RAM hacia SQL, ¿sí? Y de esta manera es como opera Entity Framework. Y esta es la lógica que llevaría. Espero y quedó un poquito claro. Y en el siguiente video, pues vámonos a la práctica, a implementarle un API de C Sharp. Lo espero en el otro video.